Bueno, mínimamente sobre el artículo este del New York Times que salió. Le hicieron una entrevista a Catherine Lord. Catherine Lord es una profesional muy conocida dentro del ámbito del espectro autista en general en Estados Unidos. Ella diseñó lo que es el ADOS, el ADR, varias de las herramientas diagnósticas que se consideran el gold standard en este tema. Ella integra la comisión que está hablando del capítulo de los trastornos generalizados del desarrollo para el DSM-5, ¿sí? Con una serie de otras personas reconocidas, obviamente, ¿sí? Son todos gente que investiga y trabaja mucho en el espectro. Entonces, lo que ella mencionó en este artículo, que ya lo viene mencionando, digamos, ya desde el principio de año, es contar cuál es la idea para el DSM-5, qué es lo que va a pasar con la clasificación. Y básicamente lo que ella dice, en representación de los otros, ¿sí? No es que es ella sola, pero que en el DSM-5 la idea es hacer una clasificación mucho más dimensional en vez de la categorial que existe hoy por hoy. Dimensional quiere decir que los rasgos y los síntomas se encuentran como en un continuum, desde la población en general hasta, digamos, el chico con trastorno autista más severo, ¿sí? En un rango de severidad. Y no tanta esta visión de categorías estancas, ¿no? Como lo que es ahora el TGD, que habla de 5 categorías adentro del TGD, y para entrar, digamos, en cada una de estas categorías uno tiene que cumplir con ciertos criterios diagnósticos. Esa es la visión categorial que hoy por hoy existe. Entonces, la idea es transformar ese capítulo que se llama Trastornos Generalizados del Desarrollo, hoy por hoy en el DSM-4, es suplantarlo por el término Trastornos del Espectro Autista. Punto número 1. Y dentro de esa clasificación, que se va a llamar trastornos del espectro autista, no van a ser divididos por categorías, sino que va a ser dividido por niveles de severidad, es decir, va a haber posiblemente 5 niveles de severidad distintas, desde muy severo, moderadamente severo, levemente severo, síntomas subclínicos y variaciones normales de la realidad, digamos, en lo normal. Y dentro de esas 5 variaciones de severidad va a estar dividido por edad, porque a cada edad los síndromes la verdad que se manifiestan distinto, y según el nivel de lenguaje. ¿Se entiende? Entonces va a ser una especie de tabla grande de triple entrada, si uno quiere, según el nivel de severidad por un lado, según la edad, según el nivel de lenguaje. Lo que va a pasar es que no va a haber categorías, pero el síndrome de Asperger se va a ubicar en alguno de esos casilleros de esa gran tabla, ¿se entiende? En lo que es severidad leve, obviamente, leve o síntomas subclínicos, si uno quiere, y en la parte de buen nivel verbal en todas las edades. ¿Se entendió más o menos? No es que desaparecería y no existe más, simplemente se ubicaría dentro de otra concepción de espectro. ¿Ok? Así que para no asustarse, digo, no creo que lo no, sería importante, la verdad a mí me parece que sería importante seguir teniendo esta denominación. Vos. Acá dice, ¿qué pasa con las personas que no son tratadas o no hacen el tratamiento? Es una muy buena pregunta. Sobre todo porque no hay por ahí muchas posibilidades, o sea, no hay mucha gente hoy por hoy que haga este tipo de tratamientos que hoy yo les mostré. A ver, como dice Alex, sobrevive igual, o sea, no es que no es que, a ver, no es como una penicilina que si no le doy la penicilina el estafilococo sigue creciendo, o sea, y puede invadir los órganos, otros órganos. Simplemente es tratar de darles herramientas para mejorar y para hacerlo por ahí más rápidamente que lo hubieran hecho por ahí dándose golpes un par de veces, ¿sí? O sea, no significa que es algo que si uno no lo hace empeora, o simplemente esto es tratar de mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes como de las familias. Como siempre, cuanto más uno puede hacer, por ahí es mejor cualitativamente o por ahí cuantitativamente en el tiempo, ¿sí? Poder hacerlo antes que lo que hubiera sido por ahí una evolución espontánea, ¿sí? Pero quédense tranquilos que se puede ir lo más bien, ¿sí? Sin necesidad de hacer el tratamiento. Bien, rápidamente. Me preguntan acá cuál es la diferencia entre Asperger y TGD, Asperger y autismo. Recién dije esto. Hoy actualmente DSM-4, el capítulo que engloba todos estos trastornos, si uno quiere, se llama
trastornos generalizados del desarrollo. Ese es el término paraguas, ¿sí? Donde hay 5 entidades bajo ese término. El trastorno autista es uno, que es sinónimo de autismo, ¿sí? Cuando uno dice autismo, dice trastorno autista, es lo mismo. Uno es el trastorno de Asperger, así que estamos hablando de 2 cuadros distintos, ¿sí? La enfermedad de Rett, el síndrome desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Hoy es así la clasificación. ¿En qué se diferencia el autismo o trastorno autista del trastorno de Asperger? Por DSM-4, básicamente, que el nivel del lenguaje, ¿sí?, es normal en el Asperger. En el autista, uno de los criterios diagnósticos es que hubo retraso en la adquisición del lenguaje. O sea que hablaron después de los 2 o 3 años. El Asperger tiene que estar conservado eso. Además, y respondo a algunas de las otras preguntas, en el Asperger otro criterio diagnóstico es que el coeficiente intelectual tiene que ser normal o superior. Así que si hay un coeficiente intelectual que es por debajo de lo normal, ¿sí?, si hay alguna discapacidad intelectual, no es Asperger, ¿sí? No se puede hacer el diagnóstico de Asperger. Conservado, supongo que dirá normal. Eso es normal, está ok. Pero si hay un CI por debajo, si es, digamos, está limítrofe, no. Pero si hay un nivel de discapacidad intelectual, no estamos hablando de Asperger. Bueno, de hecho, uno que mencioné en los caminos al diagnóstico, que es lo que pasó con Temple Grandin. Temple Grandin a los 5 años era una chica con trastorno autista y no hay vuelta que darle. Hoy por hoy tiene 60 y pico de años y uno le pregunta y ella te dice, yo soy Asperger. Y efectivamente funciona como una mujer con Asperger. Me pregunto acerca de la transferencia en cuanto a los logros en la terapia y en otros ámbitos, sobre todo el escolar. ¿Suele producirse? Esto yo no mencioné a la escuela y está bien que lo pregunten, pero también se trabaja con la escuela. ¿Sí? Así como uno trabaja con los padres, también trabaja con la escuela y entonces, por ejemplo, ¿vieron esas tarjetitas de priorizar? O hay algunas que uno hace, por ejemplo, ¿qué debo hacer en una prueba? Y entonces uno las hace así, las plastifica, uno habla con el maestro que va a tener esto, entonces, ¿qué tengo que hacer antes? ¿Qué tengo que hacer durante la prueba? ¿Qué tengo que hacer después? No están los conocimientos, sino que está, digamos, el algoritmo para la resolución y uno lo pauta. Obviamente, algunas escuelas y algunos maestros son más permeables, otros no tanto, algunos entusiasman más, otros no tanto, pero sí tranquilamente se trabaja con la escuela para, en realidad lo que uno apunta es a la mayor generalización posible, a todos los ámbitos. ¿Sí? Lo mismo podría ser al trabajo en los adultos. ¿Sí? Acá me preguntan si se puede tramitar el certificado de discapacidad por este síndrome. La respuesta es sí, porque está incluido dentro del capítulo de trastornos generalizados del desarrollo. ¿Sí? Más allá de que no haya discapacidad intelectual asociada. Pero sí. ¿Podrían mencionar nuevamente sobre los test que se pueden utilizar? Acá sobre test no sé si están puestos en función del diagnóstico de síndrome de Asperger, que como recién les decía Alexia, el ADIS, el ADOS, o sea, hay herramientas de pesquisa, hay herramientas para el diagnóstico, que son escalas específicas, recuerden el diagnóstico es clínico, y sí lo que no es necesario para el diagnóstico, pero sí puede ser útil, es hacer un perfil neuropsicológico para ver fortalezas y debilidades. Y en ese sentido es igual a cualquier evaluación neuropsicológica, donde uno lo que ve es, no tanto, digamos, lo que uno hace es ver por dominios, cómo está el dominio atencional, el lenguaje, las funciones ejecutivas, lo visoconstructivo, o sea, en general uno evalúa por dominios, fortalezas y debilidades. Y sí hay test específicos para cada dominio en particular. A veces hay baterías que están armadas para medir los distintos dominios y a veces hay test particulares para cada dominio. ¿Sí? No sé si contesté con eso, pues si no es una lista de test, pero no sé si está orientada también al diagnóstico. ¿Sí? O sea, no es que eso da el diagnóstico, eso aporta al diagnóstico en general, sí. Me preguntan acá si es posible o conveniente hacer mediciones de los niveles de testosterona fetal a fin de prevenir el síndrome de Asperger. Hoy por hoy no es que se puede prevenir. Esto de la testosterona fetal está ampliamente en el espectro de la investigación pura, y lo que están viendo es que chicos que tenían testosterona prenatal más elevada se correlaciona a largo plazo con mayor cantidad de rasgos autistas. Es lo único que han encontrado, ¿sí? Pero de ahí hacer el salto a decir prevenir o no, eso todavía no se discute.
Desde el marco psicoanalítico, ¿qué avances hoy hay con este síndrome? La verdad es que yo en mi formación soy médica y después hice neuropsicología, y en la parte de o sea, el enfoque que yo tengo no es psicoanalítico y mi formación no es psicoanalítica. Así que no soy yo la persona que pueda responder esta pregunta, ¿sí? La verdad es que yo no estoy formada en psicoanálisis y no trabajo técnicas de psicoanálisis. No digo ni que sean buenas ni malas, simplemente no puedo dar esta información porque no es mi campo y no quisiera meterme en un campo ajeno. Voy a hacer dos de una. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar el síndrome de Asperger? Esta es una buena pregunta porque no es tan fácil. Yo les diría que después de los 5 años uno puede tener una buena idea. No quiere decir que no se pueda sospechar 3, 4 y 5 años. Pero para tener como más seguridad, les diría que después de los 5 años sería un buen tiempo. Y alguien me preguntó un libro que recomendé, yo no sé si se referían al de Tony Attwood, que es la guía completa de síndrome de Asperger, o si era de esta mujer que tiene síndrome de Asperger, que lo escribe ella, que se llama, bueno, está en inglés, es Pretendiendo ser normal. Se llama La guía completa sobre el síndrome de Asperger, el de Tony Attwood. Ampliar el rol del cerebelo en la discronía. Bueno, en realidad lo que se ve es que en todo lo que son funciones ejecutivas, que como les decía antes, se pensaba que tenían que ver solo con las cortezas, en realidad cada vez se ve más el rol de los ganglios de la base, que son otras estructuras subcorticales, y del cerebelo en todo lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y de hecho, dentro de las teorías del autismo, algunas hablan de algunas disfuncionalidad a nivel del cerebelo, ¿sí? Tanto los ganglios de la base como el cerebelo son fundamentales en el aprendizaje y en la sistematización y automatización del aprendizaje. Entonces no es solamente con respecto a la discronía, o sea, lo que tiene que ver con el tiempo. Lo que se sabe desde el cerebelo desde hace mucho tiempo son las funciones motoras del cerebelo. El hecho de la coordinación motora, ¿sí? Por ejemplo, cuando el cerebelo no funciona bien desde el punto de vista motor, uno tiene lo que se llama el síntoma, por eso se le puso discronía, es la dismetría. Uno puede quedarse o muy corto o muy lejano para tomar esto. Teniendo en cuenta esas funciones motoras clásicas que se le adjudicaban al cerebelo, las funciones cognitivas, o sea, el rol del cerebelo en las funciones cognitivas, que hoy cada vez se está estudiando más, entre esas funciones, ese procesamiento en funciones cognitivas, una de las que se tomó es lo que es la cronía. Y se tomó en esto, así como estaba la dismetría desde el punto de vista motor, se llamó discronía a esto de no poder juzgar el tiempo correcto, sino a veces adelantarse o a veces pasarse de largo. A veces se hacen o tareas donde con una linterna uno dice va a estar por 1 segundo iluminado, tenés que iluminar 1 segundo, después se lo lleva a 3, y cuanto más es amplio es el tiempo, obviamente que a todos nos cuesta, cuanto más tenemos que calcular, pero el rango, lo que se ve es que en el Asperger, el rango de decisión en 45 segundos, por ejemplo, es mucho más amplio que en las personas normales. Y lo mismo si tienen que seguir, por ejemplo, un ritmo, ¿sí? En el ritmo también se ven alteraciones. Eso sería la discronía, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Me preguntan cuáles son las características del trastorno de conducta alimentaria en niñas con síndrome de Asperger, si hay diferencias en las mujeres con el perfil convencional. Obviamente las diferencias van a estar dadas a nivel del perfil de cómo se maneja en la vida, ¿sí? O sea, una mujer Asperger tiene algunas diferencias, pero no tanto en cuanto a los síntomas del trastorno de conducta alimentaria, porque acá me preguntan, por ejemplo, el tema de la distorsión de la imagen corporal. El tema de la alteración de la distorsión en la imagen corporal, eso en realidad se da cuando alguien está por debajo de un peso ya determinado. Es más, hicieron un experimento, por ejemplo, en una cárcel con hombres que estaban en una cárcel, que los deprivaban de comida y les bajaban, digamos, el nivel nutricional, y después de un determinado tiempo empezaban a tener alteraciones en el esquema corporal. Entonces eso tiene que ver con el nivel nutricional, lo del esquema corporal, ¿sí? No necesariamente con el diagnóstico que acompaña. No sé si respondí. Soy del interior, ¿dónde se puede recibir asesoramiento acerca de los programas de entrenamiento? Y voy con esta también. ¿Qué bibliografía recomienda para trabajar funciones ejecutivas y memoria de trabajo? ¿Bibliografía o programas de entrenamiento? La realidad es que no hay mucho. Es un campo que recién ahora está abriéndose, y la bibliografía hay mucha, pero en inglés, ¿sí?
Si, por ejemplo, ponen el buscador Gigapedia, ¿sí? Que es el buscador de Google de libros, y ponen funciones ejecutivas, van a encontrar un montón de bibliografía. Hay programas, o sea, libros donde está el programa, por ejemplo, para entrenamiento de habilidades sociales. Simplemente poniendo Gigapedia, eso sí, va a bajar todo en inglés. En castellano hay muy poquitas cosas, hay muy poco. ¿Sí? Hay un libro sobre pragmática, que en realidad es traducción de unos belgas, pero la verdad en castellano hay muy poco. Pero si no, sí hay mucho en inglés, y con poner en Gigapedia funciones ejecutivas o training en funciones ejecutivas, pueden encontrar bastante material. ¿Sí? Perdón, hay muchas preguntas que estamos recibiendo que tienen que ver con lo que explicaba recién la doctora Alba, que tienen que ver con dónde asesorarse, si hay tratamientos adecuados para estos, qué pasa si hay recomendaciones para colegios y demás. Les pido por favor a esas personas que se contacten con nuestra asociación www.asperger, como está ahí, .org.ar, para brindarles asesoramiento de manera más detallada y viendo cada caso en particular. Siguen respondiendo preguntas las doctoras. Bueno, hay tres preguntas que más o menos se relacionan con el mismo tema, que es ¿cuándo debe hacerse un niño consciente de su trastorno? ¿Cómo se lo hace? O si es conveniente comenzar a trabajar el tema que es diferente a sus compañeros para los chicos que no lo saben, o cómo hacer cuando el hijo con síndrome no lo asume. Depende un poco de cada chico en particular, ¿no? Y de cada familia, les diría en particular. Esto hay que consensuarlo un poco con los padres. O sea, generalmente cuando hacemos un diagnóstico, cuando un profesional hace un diagnóstico, trata de explicar qué es lo que está diagnosticando, ¿sí? Obviamente en palabras un poco más fáciles, digamos, para los chicos, para que lo entiendan, capaz un poco menos fácil para los padres. Pero cuando uno hace un diagnóstico, la responsabilidad es de tratar de explicar qué es lo que yo veo y cuáles me parece que son las dificultades ahí que necesitan algún tipo de tratamiento o abordaje. Eso es lo ideal. Es verdad que hay veces donde capaz a los chicos no se les dice. Yo creo que habría que decírselos cuanto, digamos, antes en realidad, cuanto antes posible. Ahora, si no lo asume, creo que ahí, a ver, cuando hay algo que alguien no asume, que un chico no asume algo, me parece que hay algo ahí en la familia también posiblemente que hace que capaz no se asuma, porque los chicos, y cuanto más chicos, tienen mucho que ver con las creencias y cómo ven los padres algunas cuestiones. Entonces depende cómo los padres le transmiten, o cómo lo acompañan, o qué visión tienen, o qué le transmiten en general, el chico se va a acomodar bastante a estas creencias familiares. No sé si tiene tanto que ver con la independencia de no asumirlo como tal. Bueno, acá llegaba una, pero era lo mismo que estaba diciendo Alexia en realidad, que era desconveniente. ¿Hay pruebas acerca de si los déficits están más relacionados a hemisferio derecho o izquierdo? Imagino mayor afectación derecha por la relación en los aspectos pragmáticos del lenguaje. Bueno, acá sí, en realidad esto es una hipergeneralización, pero unas diferencias que recién preguntaban también entre el autismo y el síndrome de Asperger es que en el autismo, aparentemente en ese perfil de los coeficientes entre verbal y no verbal, el no verbal también llamado ejecutivo, y acá cuidado, ejecutivo tiene que ver con ejecutivo manipulativo, no de funciones ejecutivas, que era lo que yo estaba hablando. Este término ejecutivo se presta mucho a confusión y creo que vale la pena aclararlo. Una cosa es el coeficiente ejecutivo de las escalas de inteligencia, que es más ejecutivo manipulativo, ¿sí? Tiene que ver con lo visoconstructivo, lo visoespacial, ¿sí? La lógica abstracta. Mientras que lo que hablaba de funciones ejecutivas tiene que ver con este control supramodal de todo lo verbal y lo ejecutivo manipulativo. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando uno saca un coeficiente, y esto es importante, en realidad desde el punto de vista neuropsicológico, el coeficiente intelectual no importa, porque en realidad lo que uno hace es sumar cosas hasta llegar a un número, cuando en realidad lo que trata el neuropsicólogo es de desmenuzar esa información, buscando fortalezas y debilidades. Es verdad que sí es muy útil tener una idea de funcionamiento intelectual global, tanto desde el punto de vista clínico como desde el legal, por ejemplo, para hacer un certificado de discapacidad. Pero, o sea, desde el punto de vista neuropsicológico no nos importa tanto. Ahora, eso sí, ese coeficiente se supone que está formado por un coeficiente verbal y uno no verbal o ejecutivo. Generalizando mucho, en el autismo estaría disminuido el verbal
mucho más que el ejecutivo. Y que esto tiene que ver, lo verbal es mucho más propio del hemisferio izquierdo y lo no verbal de lo que es el hemisferio derecho. Es un hemisferio dominante para esas funciones. Obviamente que en el aquí y ahora todo el tiempo se está funciona en conjunto por el cuerpo calloso que hoy les decía Alexia. Entonces, normalmente hacen las cosas los dos. En el Asperger, sí, el coeficiente, el CI verbal sería superior al no verbal, hablando más de mejor rendimiento en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho, ¿sí? Sería como el espejo entre el autismo y el Asperger. Pero eso es una generalización, ¿sí? Bueno, y con respecto a la medicación, me hicieron un par de preguntas sobre la medicación. La medicación en el Asperger es sintomática. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno identifica algún síntoma blanco que podría servir una medicación, recién ahí se usa la medicación, pero no hay cura, digamos, no hay una medicación que lo cure. Tampoco hay, digamos, nada probado ni vitaminas que lo curen. Todo depende del perfil del chico y qué es lo que necesita, básicamente. Pero ya les digo, y por ejemplo, con la risperidona hay algunos casos que sí se usa risperidona, pero evidentemente ahí hay algunos síntomas blancos que se han identificado como para usar risperidona. El síndrome de Asperger tiene asociado trastornos del sueño, muchos de los pacientes tienen trastornos del sueño. ¿Cómo se hace estimulación temprana con un chico cuando el diagnóstico es muy temprano? Me preguntan si se hace ahí en el momento, 3, 5 años o después. Cuanto antes empiece con cualquiera de estas cosas, mejor. No esperar. ¿Qué pasa con el despertar sexual? Esto es más difícil, digamos, con un adolescente con Asperger. Puede tener algunas características propias, digamos, capaz varios no están tan interesados, digamos, en ese tema. Y para los que sí están interesados, digamos, creo que hay que encontrarle las vías, obviamente hay que charlar un poco con los padres y todo, pero hay que encontrar las vías, y Gabriel capaz de esto sabe un poco más, me parece, pero de que puedan, digamos, obviamente en un ambiente cuidado y controlado y más o menos pensado estratégicamente, que puedan capaz tener de algún modo de tener relaciones sexuales, ¿sí? Después de la adolescencia. ¿Vos tenés algo al respecto capaz para decir? Es un tema muy difícil y creo que no hay que agregar, vuelvo a repetir lo mismo, no es para salvar la situación, pero es según cada caso, cada familia, tiene que ver mucho la ideología familiar, aunque a usted les parezca mentira, la religión también tiene mucho que ver con este tema, por eso digo que hay que tener cuidado en este tipo de preguntas, y yo creo, a ver, lo que es el despertar sexual, ya que ellas me dan la posibilidad de responder, se da en cualquier chico, o sea, en la adolescencia, como cualquier persona común, de la misma manera que cualquier ser humano. Lo que pasa que algunos chicos llegan a tenerlo de a veces más precozmente y otras veces más cuando tienen mayor edad, tipo 18, 20 años y demás. ¿Está bien? Vamos a responder las últimas preguntas. Bueno, últimas dos. Hay un montón, pero bueno, si alguna... Está. Acá me preguntan si tiene cura. Y en realidad la siguiente pregunta es como si puede ser considerado una neurodiversidad del síndrome de Asperger. La verdad que hay mucha gente que lo considera así, una neurodiversidad, una forma de ser en el mundo diferente, ¿sí? Una forma de procesar información, de manejarse en el mundo de manera distinta. Hay gente que lo piensa así, hay gente que lo piensa que no, digamos. Depende uno cómo lo piensa, en realidad desde ahí se decide, digamos, si es que puede tener cura o no. Porque si uno asume que es una neurodiversidad, ¿por qué estamos hablando de cura? Ahora, si uno asume que es un trastorno, una enfermedad, cura, yo les diría que hoy por hoy sí se ve mejoras, digamos, en la calidad de vida, mejoras en algunas cuestiones. Ahora, el concepto de cura, como que esa persona ya no funciona de esa manera, es difícil usar esa palabra con todo el peso que tiene, ¿sí? Bueno, ¿qué descubrimientos se hicieron en este tema? Es medio larga esa pregunta para decir. Y hay una última pregunta de un familiar de una niña con 7 años que se ha diagnosticado con esquizofrenia. Y esto de la relación entre la esquizofrenia y el Asperger son cuadros distintos, ¿sí? O sea, la esquizofrenia
no tiene mucho que ver con el Asperger, por no decirles casi nada en realidad. Y lo que pasa es que en el pasado alguno que otro ha confundido, digamos, y la gente que hace adultos y que ve a un Asperger a veces les hace acordar a algunos esquizofrénicos. Pero para los psiquiatras infantiles es muy fácil, digamos, hacer el diagnóstico diferencial, porque hay una cosa y es el momento de inicio. El Asperger nosotros ya vemos cosas desde muy chiquito. La esquizofrenia generalmente empieza desde la pubertad en adelante, ¿sí? Y hay otra cosa más. En la esquizofrenia uno generalmente ve deterioro cognitivo, quiere decir que va perdiendo algunas funciones. Eso en el Asperger no se ve. Eso siempre en realidad lo que hace es adquirir, va para arriba, digamos. Y dice, si pueden pensar, digamos, que esta chica de 7 años puede evolucionar hacia una enfermedad esquizoide. Esquizoide en realidad no es una enfermedad por sí misma. Esquizoide es uno de los tipos de personalidad, ¿sí? Que tampoco tiene que ver con la esquizofrenia necesariamente. Personalidad esquizoide es distinto de esquizofrenia. Es verdad que la personalidad esquizoide es uno de los diagnósticos diferenciales con el síndrome de Asperger, uno de los más importantes, pero de vuelta, trastornos de personalidad se diagnostican en la adultez, después de los 18 años. Uno habla de personalidad y está hablando de un patrón estable y permanente de conductas y de formas de mirar a la vida. Esto en un niño no se puede hablar de personalidad ya como categoría armada. Entonces, hay algunas cosas que sí se comparten. Y preguntaban por las neuronas en espejo. También es un tema que para un poco minutos, pero brevemente, las neuronas en espejo son unas neuronas que se descubrieron en principio en un área de la corteza que se llama corteza motora suplementaria, que cuando un animal veía a otro animal realizar una tarea motora, esas neuronas se activaban, ¿sí?, de solo ver hacer ese movimiento sin que el mono que lo estaba haciendo lo tuviera que hacer. A partir de ahí, entonces, empezaron a trabajar un montón de estudios sobre neuronas en espejo y una de las cosas en las que se pensó es que entonces estarían implicadas también en la teoría de la mente y en el concepto de empatía, de esto de si puedo ver en el otro, o sea, si puedo salir desde mi punto de vista para ver del otro. Hay gente que está muy escéptica con respecto a eso y gente que ve neuronas en espejo por todos lados. La realidad es que hay muchos trabajos y es un tema que está muy de moda y que en este momento hay mucha producción, pero hay que empezar a esperar un poquito más, me parece, y revisar toda esa producción de estos años para ver. Pero básicamente es eso, serían neuronas que se activan cuando uno ve a otro hacer otra cosa. Lo que está probado es en la actividad motora. Desde el punto de vista cognitivo es un poco más difícil, ¿sí? Bueno, quiero, si me acompañan todos ustedes, darles un fuerte aplauso a las dos. Realmente es un honor que hayan venido, que nos acompañen en este camino, en este caminar, como les digo yo, los papás. Estamos muy contentos de haberlas tenido hoy acá. Y bueno, y también está buenísimo que trabajemos, ya que somos pocos, que nos conozcamos y que se sepa que todavía se pueden hacer cosas.